Saludos humanos bellos y a los demás también. Bienvenidos a un nuevo episodio de Diversión con Noxis. Y este capítulo se titula Tierra hueca versus tierra plana. Así que vamos a comenzar teniendo un pequeño marcador. Tierra hueca. Y por acá, tierra plana. Bien, en este video voy a hacer el ejercicio de enfrentar estas dos teorías. Y bueno, tengo que adelantarles que defiendo la tierra hueca. Así que este video va a hablar más sobre por qué la Tierra es hueca y no por qué no podría ser plana. Y para esto voy a comenzar con un fenómeno físico que se llama la ruptura espontánea de la simetría. Este fenómeno físico se refiere a que cualquier cuerpo en equilibrio vertical, o sea que esté sobre su eje Y, va a necesitar sí o sí un cierto ancho de base en relación a su altura para poder permanecer en un equilibrio vertical. Esto significa que si yo, por ejemplo, quisiera equilibrar un encendedor de forma vertical, probablemente sí podría hacerlo a menos que el encendedor tuviera la misma ancho de base, pero fuera más alto. Probablemente si el encendedor fuera de 1 metro, 1 metro 20, costaría dejarlo en equilibrio. Esto significa que si un objeto tiene una base demasiado pequeña, como por ejemplo un lápiz, va a ser imposible equilibrarlo sobre su base, porque la base es demasiado pequeña para la altura el, que tiene el lápiz. Eh, en una tierra plana que no gira, se debería poder equilibrar un lápiz por la punta. Pero debido a que nuestro planeta gira, es necesario que la base tenga cierto ancho para poder contrarrestar la fuerza del giro del planeta. Así que, así de simple, así de sencillo, con un simple lápiz Bic negro, ni siquiera de los punta fina, de los normales, puedo probar que la Tierra gira. Y si algún planista quiere debatir conmigo, primero quisiera que me envíe un video donde logró equilibrar un lápiz por la punta y de allí podríamos empezar a conversar recién. Así que, como la Tierra hueca gira, en la Tierra hueca sí puede haber ruptura espontánea de la simetría por efecto del giro de la fuerza del giro del planeta, pero en la Tierra plana no. Y lamentablemente por no poder cumplir con este simple detalle, la Tierra hueca queda descalificada, o sea, la Tierra plana queda descalificada. Bien, una forma de poder comprobar esto o de quizás verlo uno mismo a ojo desnudo, como se dice, sería juntar un poco de dinero, arrendar un helicóptero y pedirle al piloto que permanezca estático en el aire y poder mirar hacia abajo y ver cómo la Tierra se mueve bajo tus pies. Bien, un detalle de estas pseudo refutaciones de los planistas es cuando se meten con el tema de la velocidad de la Tierra. No, es que la Tierra gira a mil y tantos kilómetros por hora y eso es muy rápido, nosotros no lo sentimos, así que eso es mentira. Señores, planistas, pónganse de pie y tarden 24 horas en dar la vuelta sobre ustedes mismos. Y luego me dicen si esa velocidad es tan demencial como la están pensando. Y luego de eso, piensen que el planeta tiene 12.000 kilómetros de diámetro. Para que la Tierra gire y dé un giro completo sobre sí misma en 24 horas, realmente para sí misma el giro no es tan rápido y es equivalente a lo que uno mismo tardaría en darse la vuelta tardando 24 horas. Eh, bien, como les he mencionado en otros episodios, para poder entender un tema hay que tener origen, mecanismo y función.
Bien, vamos a comenzar con el cómo la Tierra llegó a ser hueca. Bien, para poder meternos en este tema, eh, no, antes, hay una cosa simpática. Uno de los argumentos planistas es que dicen que hay científicos que defienden la Tierra plana, pero no son capaces de dar el nombre de ninguno de estos científicos. Eh, para el lado de la Tierra hueca, tenemos dos científicos de renombre apoyándola. Una sería Edmund Halley, el astrónomo y físico, matemático, que trabajó con Newton, que conocemos más por el cometa Halley porque predijo la órbita del cometa, y él fue, o realmente es, el primero y único que ha establecido una teoría oficial de la Tierra hueca. Y el otro sería un matemático, Kepler. Así que, nuevamente, la Tierra hueca tiene un puntito por sí tener padres de la ciencia avalando la teoría. Y la Tierra hueca nuevamente nos falla, o sea, la Tierra plana nos falla nuevamente porque, por lo menos yo, a la fecha, no conozco ningún científico planista. Bien, para entender esto, de cómo la Tierra es hueca, habría que retroceder al tiempo en que nuestro planeta era una bola de masa fundida, cuando todo prácticamente en el planeta estaba derretido. Eh, la principal característica de este momento es que la gran mayoría de las sustancias frente al calor se dilatan y frente al frío se contraen, a excepción del agua, que el agua tiene la particularidad de que se expande con el frío, como quizás les haya pasado alguna vez que dejaron una botella con agua llena hasta el tope y la metieron al freezer y cuando la fueron a ver, porque se expandió el agua, la botella se quebró. Y frente al calor pasa lo contrario, el agua se contrae frente al calor. Y por eso se dice que, por eso tiene esta cualidad del agua de que pierde la temperatura o que gana temperatura lentamente. Y por eso los océanos del mundo regulan también el clima. Bien, otro detalle de estos tiempos es que no teníamos atmósfera. El campo electromagnético del planeta no era lo suficientemente fuerte como para comenzar a atrapar los gases dentro de su campo electromagnético, que gases que luego con el tiempo se van ordenando y terminan formando las capas de lo que llamamos atmósfera. Bien, eh, como había una menor atmósfera, no había esta capa de gases que tenemos actualmente que protegen del calor del sol o de la radiación del sol. Entonces pasaba que el cambio del día y la noche eran muy fuertes. Entonces, prácticamente cuando la oscuridad tocaba el planeta, toda esa zona comenzaba a solidificarse rápidamente. Y como les explicaba antes, al solidificarse, eh, lo que no era agua comienza a ocupar menos espacio y lo que es agua al congelarse comienza a ocupar más. Entonces comienzan a haber choques entre lo que es sólido y lo que es agua, generando fracturas en la corteza. Al llegar el día, el sol entra por las grietas, toca el agua, la derrite, el agua cae por los estratos, toca una parte de magma que aún es magma, lo solidifica, generando que sea un material más o menos frágil igual, y eso generó también golpes de vapor, eh, vapor generándose muy rápidamente y a presión porque estaba dentro de la Tierra. Entonces comenzaron a haber explosiones, por así decirlo, o, o expansiones de presión, para ser más preciso. Y ahí el vapor encuentra por dónde salir y se forman y eso sería lo que entendemos como geyser, que son estos tubos por donde sale agua, por donde sale vapor o agua a presión desde el subsuelo, que básicamente es por esto.
agua napas subterráneas de agua que están muy cerca del magma y el magma hace que genere vapor y ese vapor genera la presión que termina llevando el agua para afuera. Bien, este juego de que se solidifica y que se endurece y que abajo hay magma todavía, pasa durante bastante tiempo. Y esto comienza a generar las cadenas de, de cuevas que conocemos en el mundo, este, estas, estos, estos sistemas de cavernas pueden permanecer vacíos, pueden llenarse con agua, pueden llenarse con petróleo, pueden llenarse con magma. Si se van llenando con magma, en algún momento van a encontrar por dónde salir y surgen lo que llamamos volcanes. Generalmente la mayoría están cerca en los lechos marinos, que allá hay un detalle simpático. La máxima profundidad a la que ha llegado el ser humano, así en carne y hueso, son 12.000 metros, que serían 12 kilómetros. Y curiosamente, lo más abajo que hemos llegado en el mar, o lo más profundo que es el océano, son justamente esos mismos 12.000 kilómetros. Entonces, es como que una de estas capas de las que les estoy hablando que se han ido formando hubiera sido definitiva y prácticamente los 12 kilómetros de corteza que tenemos actualmente son producto de la muerte de la vida vegetal, de la vida orgánica. Lo que ha ido cayendo al planeta, ya que no sé si lo sepan, pero todo el tiempo, a cada momento, todos los astros, por su gravedad, están absorbiendo polvo cósmico o material desde el espacio y van creciendo. Pero como todos lo hacen a la misma velocidad, se vuelve un juego de relatividad y todo permanece en el mismo lugar. Que son uno de esos tantos detalles que llevan a llamarle al universo universo elegante. Bien, eh, este juego de, de solidificación y de que se derrite y que se expande y que se crea en espacio y que va, va aumentando el volumen del planeta. Y eso provoca que dentro el material se separe, generándose una primera huequez dentro del planeta debido a que ahora ocupa más espacio pero sigue teniendo la misma masa. Con el tiempo, definitivamente la parte de afuera se solidifica y gracias al toroide electromagnético del planeta, que sería producto de que esté girando el material magnético y ferromagnético del planeta, que ahí estaríamos hablando de los metales, más que nada, cosas como el hierro, como el níquel, que nuestro planeta tiene en gran cantidad. Y el giro comienza a generar una corriente eléctrica que genera el campo electromagnético del planeta y eso comienza a generar una atmósfera porque los gases comienzan a ser atrapados dentro del perímetro del planeta. Aquí hay otro detalle simpático en donde así hay que darle un puntito al planismo, ya que el planismo dice que la Luna está dentro de la atmósfera terrestre. Y bueno, va a tener que ser un medio punto nada más porque también dicen que el Sol está dentro de la atmósfera de nuestro planeta. Y, y simpáticamente es cierto, pero sobre la Luna está dentro de la atmósfera terrestre. Normalmente le llamamos atmósfera hasta el nivel en donde está el ozono, pero un poco más allá todavía sigue habiendo presencia del campo electromagnético terrestre. Así que le vamos a dar un medio puntito a la Tierra plana y en la Tierra hueca también, porque el Sol está donde tiene que estar y la Luna está donde tiene que estar, así que es un punto completo para la Tierra hueca. Bien. Y el material, ¿por qué se produce esto? Bien, dentro de las refutaciones que existen contra la Tierra hueca, existe este apelamiento a la ley de Gauss.
La ley de Gauss es una ecuación que nos permite calcular la masa de dos cuerpos a través de cómo orbitan. Básicamente, eh, cuando se produce orbitación siempre hay un cuerpo más grande que el otro. Y el juego de la orbitación básicamente se produce porque la fuerza con la que el astro grande tira al pequeño hacia sí mismo es equivalente a la fuerza con la que el astro pequeño está tratando de seguir su viaje. Y por esto, por esta fuerza de que tira para adentro y otra que se va yendo para afuera, los astros tienden a tener órbitas elípticas porque están tratando de escapar de la gravedad del astro grande. Y se mantiene el equilibrio porque hay una equivalencia de fuerzas. La fuerza con la que tira para acá el astro grande es igual a la fuerza que tira con la que trata de huir el objeto pequeño. Y eso provoca que los cuerpos permanezcan orbitando siempre donde mismo. En este caso se aplica una ley de Gauss inversa porque no se está trabajando contra la masa de dos cuerpos en el espacio, sino contra la masa total de un cuerpo y lo que tiene dentro. Bien, la razón de por qué se produce esta separación y este espacio hueco inicial es justamente por la ley de Gauss, por la anulación de fuerzas. Lo que está dentro de la singularidad del campo electromagnético terrestre está tan al centro, es tan neutro, que cuando comienza a agrandarse el volumen del planeta y lo que está cerca de ese material lo sigue, se separa justamente en ese punto, que sería, que no sería otra cosa que sacarle phi al radio del planeta. Al tomar phi, sabemos el punto en donde se separa porque todo el universo funciona a través de la proporción áurea. Bien, continúa pasando el tiempo. Bien, sigue pasando el tiempo. El campo electromagnético terrestre se fortalece y termina generando esto que llamamos los agujeros en los polos. El movimiento del toroide de la Tierra lleva gases fríos de la atmósfera hacia adentro, hacia este espacio hueco. Con el tiempo, el material que quedó flotando solo se siguió consumiendo y se comenzó a achicar y a compactarse, que sería lo que en la teoría de la Tierra hueca llaman el minisol o el sol interno. Pero ahí hay que quizá quitarle un puntito a la Tierra hueca porque el concepto está pésimamente empleado porque no es una estrella, es el mismo núcleo de la Tierra. Pero, como, bueno, a medida que vaya explicándoles cómo funciona esto, se van a dar cuenta por qué parece un sol, pero no es un sol. Bien, voy a continuar con esta parte. Los gases fríos comienzan a bajar. Estos gases fríos serían oxígeno, hidrógeno y helio. Al llegar adentro, comienzan a enfriar la capa de magma interna. Y en ese juego termina sucediendo esto, que tenemos la corteza, el magma, corteza, magma, y dentro hay un segundo juego de placas tectónicas. Placas tectónicas de afuera y las placas tectónicas de adentro. Y luego estaría el espacio hueco y luego estaría el núcleo. Esta es exactamente la teoría que planteó Halley. Halley hablaba de tres capas, pero curiosamente al investigar la teoría, solamente encuentras eso.
Halley estableció un modelo de tierra hueca con 3 capas. Y ahí muere. Bueno, las 3 capas serían la capa tectónica de afuera, que llegaría, según nuestras propias mediciones, a los 600 kilómetros de profundidad, más o menos. Luego vendría magma y luego vendría el juego de placas internas. Y este juego de placas internas sería la razón de por qué aún no se puede calcular con exactitud las réplicas de los temblores. Nos falta conocer cómo son las placas internas para poder hacerlo con precisión. Por eso siempre hay un pequeño desfaz en el cálculo. Llega antes, llega después, o llega en el lugar, o sí llega al tiempo que ellos querían, pero en otro lugar. Esta es la principal razón. Bien, entonces tendríamos la razón de por qué es hueca, de por qué tiene un mini sol en el centro, que no es una estrella, la razón de por qué hay placas internas, que serían los gases fríos que entran, y ahí más o menos tendríamos el modelo relativamente completo. Ahora lo que nos quedarían serían detalles físicos que son parte de los argumentos de refutación contra la Tierra hueca. Bien, principalmente solo hay dos. Hay dos motivos por los que se falsea la teoría de la Tierra hueca, que sería el por qué no colapsa sobre sí misma si es hueca. Y la segunda sería el cómo funciona la gravedad dentro de la Tierra hueca, ya que se dice que hay una civilización viviendo allá abajo. Bien, ¿por qué? Ya les expliqué por qué es hueca. Ahora hay que resolver el por qué se mantiene hueca, por qué este espacio no colapsa, por qué esto no colapsa y pasa y todo es aplastado hacia adentro y no debería haber hueques. Pues bien, eh, la razón de por qué no colapsa sobre sí misma es, es un fenómeno físico que entendemos como repulsión magnética. ¿Ya? Este fenómeno sucede cuando dos imanes de la misma polaridad se enfrentan. Y como lo igual se repele, pues se produce repulsión electromagnética y es lo que vemos normalmente cuando jugamos con imanes. Bien, para eso se necesitaría que, que la capa interna y el núcleo fueran imanes. Bien, ¿cómo se produce un imán de forma natural? Pues bien, lo primero que se necesitaría sería material ferromagnético, que podría ser hierro o níquel, como mencionaba antes, y vaya, el núcleo del planeta es de hierro y níquel. Pero para que sea un imán, se necesitaría que un flujo eléctrico pasara por encima en espiral. Y vaya, el campo electromagnético terrestre justamente hace eso. Lleva un flujo de electricidad alterna, como la que quería Tesla, al núcleo. Y cuando entra al tubo toro, esta electricidad pues agarra el torque del efecto Coriolis y pasa por encima del núcleo en espiral. Vaya. Entonces el núcleo de nuestro planeta es un imán. Y por inducción magnetiza la siguiente capa, que por cosa de la densidad del magma y los materiales que habían dentro, también hay un alto contenido de hierro en esta zona, ya que si esto es de hierro, esto también. Y por inducción se magnetiza y termina siendo, ponte tú, que la polaridad es positiva y esta también es positiva y se produce la repulsión que sostiene esta zona. Algo simpático es que en el cine, cuando hacen referencia a este mundo intraterráqueo, suelen haber
piedras que flotan. Y efectivamente deben haber zonas por la parte de la cara interna que si tú caminaras por aquí probablemente se mueva y tendría como un efecto de resorte. Bien, ahí estaríamos, ya resolveríamos el por qué se mantiene hueca y sería por repulsión magnética. Y hasta el momento espero que no les suene, que la tierra hueca no les suene descabellada en comparación a la tierra plana. Bien, el siguiente asunto sería el asunto de la gravedad dentro del, del planeta, porque la ecuación de Gauss en teoría dice que los seres que están aquí o cualquier objeto que estuviera aquí quedaría flotando libremente, pero no es así realmente. El campo electromagnético terrestre genera una singularidad, que de hecho la singularidad es otro toroide, que está dentro y dentro de ese hay otra singularidad y dentro otra singularidad y así se va escalando el asunto para abajo, hacia el microcosmos. Eh, ¿Qué más? Lo de la gravedad. Bien, primero, bien, está, si bien los detractores, no, vamos por debajo. Si bien los detractores de la Tierra hueca tienen razón en que si la Tierra fuera hueca, cualquier cosa que estuviera flotando acá adentro permanecería quieta en su posición porque la fuerza de gravedad del lado, digamos que está aquí, la fuerza de gravedad del lado de este aquí va a ser la misma o equivalente a la que está tirando desde todas las demás direcciones. Pero está el detallito, el pequeño detallito, de que el cuerpo en cuestión que está ahí flotando solo también tiene su propia masa. Y si bien no está siendo atraído por ninguno de los lados porque hay equivalencia de fuerzas, de todas formas su propia masa lo va a impulsar hacia el lado más cercano. Así que les guste o no les guste, también hay que contar la masa del objeto en cuestión. Y además, en este caso, estamos hablando de un lugar en donde hay un astro en el centro o una masa en el centro y también el detalle de que nada crece en el espacio, nada nace en el espacio, todo nace pegado al piso, ni los pájaros nacen volando. O sea, así que siempre vas a tener coherencia con la gravedad de lo que está más cercano a ti. Otro detalle importante sería la traslación del planeta, no la rotación. Si bien la fuerza centrífuga también influye un poquito, no es tanta tampoco como para justificar la gravedad que hay dentro del planeta. La traslación sí, el efecto de estar siendo empujado hacia atrás cuando viajas hacia adelante. Pero hay que considerar que el sistema solar se mueve bajo el efecto Coriolis también, así que es como un efecto de pivote que va hacia adelante, que cubre por lo menos toda esta zona de acá. Todo este pedacito de acá, en relación a lo que va viajando el planeta, se ve afectado por el efecto Coriolis. Eh, También está el detalle de que estos gases fríos que llegan desde arriba, desde la corteza, por el polo norte y sur, actualmente está entrando y saliendo al mismo tiempo porque se va a dar vuelta, la polaridad del planeta va a cambiar. Una cosa simpática es que por ahí, por el 1800 y algo, hubo una llamarada solar muy grande que hizo que se viera la aurora polar y austral al mismo tiempo y hubiera un registro de esto hasta Santiago, más o menos. O sea, estamos hablando de que si dividiéramos el planeta en 4 tercios,
la aurora boreal se vio hasta esta altura más o menos en los dos lados. Pero más atrás de eso no hay registros de una aurora polar. Solo hay registros de aurora boreal. Hay un fenómeno que se llama la cola del Faisán, que fue la aurora boreal vista en Japón hace poco más de 1000 años, y no hay registros de que haya sucedido en el sur también. O sea, ¿qué les estoy explicando? La última vez registrada que hubo una llamarada solar suficientemente grande como para generar la aurora boreal en un momento que no era el equinoccio, sucedió en el 1800 y algo, y efectivamente se vio la aurora en los dos lados. Pero antes de eso, la última vez que sucedió cerca de Japón, pero para el lado de acá no hay registros de que haya pasado nada. Eso significa que el polo norte siempre ha sido el polo positivo del planeta, y desde hace un par de siglos ha habido un pequeño cambio y hay un desfase entre positivo y negativo en el polo sur. Y por eso ahora recién hace un par de siglos hay aurora austral y antes no la había. La, la Tierra hueca resuelve el asunto de qué es la aurora boreal. La Tierra plana es un tema en el que no se mete. La aurora boreal sería, sería un fenómeno que sucede cuando las partículas supercargadas del Sol normal interactúan con las partículas que se desprenden del Sol central de la Tierra, y cuando chocan se genera este juego de luces. Mira qué cosa simpática, la Tierra hueca soluciona misterios de la ciencia. Y bien, a lo que iba con lo de los gases. Eh, Como sabemos, el helio y el hidrógeno son inflamables, junto con el oxígeno generan fuego. Y esto es una bola de magma. En realidad es prácticamente una bola de metal derretido. Los gases llegan, rodean o entran al campo electromagnético de la singularidad del planeta y hacen combustión. Y eso genera una especie de campo de fuerza, por así decirlo. Es como una especie de radiación de fuerza cinética. La fuerza de las explosiones genera una especie de frontera. Y si bien no son todas al mismo tiempo, son millones sucediendo al mismo tiempo. Entonces se termina generando una especie de patrón un tanto uniforme, ni tan uniforme, pero relativamente uniforme, que probablemente sea lo que explique las variaciones telúricas del planeta. Esto provoca de que eh, dentro, en lo intraterreno, se perciba un viento cálido que cae siempre sobre ti. El viento no viene de frente o por detrás o por los lados, el viento llega desde arriba y es cálido siempre. De hecho, que haya un minisol dentro provoca de que prácticamente ese lugar es prácticamente una eterna primavera. Eh, y la respuesta sobre el tema de la gravedad es que hay gravedad, pero es mucho menor a la gravedad que podemos percibir afuera. Nosotros estamos, nos afecta la gravedad de todo el material que está debajo de nosotros hasta el núcleo. A ellos los afecta, el material que está debajo de ellos. Por lo que la gravedad es mucho menor. Calculando hacia el ojo, diría que eh, probablemente todo pesa un 30% menos de lo que pesa acá afuera. Pero sí, hay otro tema que es referente a lo que les explicaba de las explosiones, que esto provoca que haya una presión barométrica mayor que la que hay acá afuera. Esto significa que
hay que hacer un menor esfuerzo para llevar aire a los pulmones. Es como que el aire entrara solo. Entonces, una pequeña inspiración y se te llenan los pulmones. Y eso provoca que la vida que vive acá abajo se haya adaptado a eso y por eso es peligroso para esa vida salir de allí. La superficie para los intraterrenos no es un ambiente agradable. Ellos evolucionaron para vivir acá adentro. Acá afuera, la presión barométrica es menor, por lo que tienen que hacer más fuerza para poder llevar aire a sus pulmones y no tienen tanta fuerza para hacer eso. Entonces es como que estuvieran ahogados, están siempre fatigados y eso terminan muriendo, terminan enfermando. Hay un, hay un relato, quizás relativamente famoso, sobre unos niños de piel verde que aparecieron un día en Inglaterra. Y era un niño y una niña, se negaban a comer lo que les daban, decían que lo que les estaban dando no era comida. La niña sí se adaptó un poquito mejor, se dice que incluso tuvo descendencia y que algo tiene que ver con hay un mito ahí por ahí que tiene algo que ver con el linaje de la nobleza inglesa, esa gente de piel verde. Dentro del mito de la tierra hueca, eh, o por lo menos lo que yo manejo, es que la gente que está adentro pertenecen a, o por lo menos son dirigidos por una comunidad que son los Eremis, que son una de las cuatro razas que vinieron a sembrar de vida a nuestro planeta y están allí cuidando desde entonces. También estarían los taolianos todavía aquí, que sería otra de esas cuatro razas, y ellos estarían cuidando el lado sur del planeta, y serían los de la isla Friendship. Ellos cuidan que no entren a invadir la tierra hueca. Fueron los que vencieron a Hitler, fueron los que le destruyeron 17.000 aviones a Hitler. Y por eso en el desembarco de Normandía no pudo defenderse. No hubieron aviones suficientes para detener el desembarco. También está esto del el mapa nazi. Hay un mapa que describe cómo llegar en submarino a través del Polo Sur a la Tierra Hueca, que sería este. Bien, ¿en qué estábamos? La gravedad, los gases alimentando el minisol. Bueno, más o menos eso es la teoría de la Tierra Hueca. Eh, por añadir quizás algún detalle más, eh, esto tendría que ser un patrón natural del universo y para que así fuera, cosas como la aurora boreal que les estaba hablando recién deberían ser visibles en otros planetas y, oh vaya, si tienen aurora boreal los otros planetas, incluso al Sol se le ha visto. Si vemos, por ejemplo, el campo electromagnético terrestre, vemos que hay una diferenciación de zonas y esas diferenciaciones son cambios de polaridad. E incluso podemos ver ahí cerca de la primera y tercera capa son huecas. Justamente por la razón que les explicaba delante. Que cuando dos campos electromagnéticos de la misma polaridad se ven enfrentados, se produce repulsión magnética. También hay imágenes por ahí por allá del agujero del sur por lo menos. Aquí como podemos ver, voy a tratar de pillar el video en donde pasa un helicóptero por encima y se logran ver las luces que salen desde el agujero, que serían del minisol. Del minisol. Bien, eso sería a nivel de teoría. Ahora voy a ir por el tema de lo que son los relatos. Y la Tierra Hueca, quizás de manera oficial, hay tres relatos. Se podría hablar del almirante Byrd, que se los voy a comentar. Un relato
sobre un navegante holandés, de, si no recuerdo mal, de nombre Johans, y los relatos acumulativos que hay en las tribus indígenas del planeta, en las culturas aborígenes, que hay muchos que dicen que han tenido contacto con ellos. Y un detalle simpático de esto, o algo que coincide en toda la historia, es que estos pueblos tienen contacto con los intraterrestres y la regla es que si llegan a bajar no van a poder volver a subir. ¿Por qué? Porque suele pasar que al salir se van de lengua y alguien ambicioso los escucha y luego por los medios, por medios, claro, no transparentes, logra obtener la información y terminan emprendiendo expediciones de conquista a la tierra interna, y por eso está prohibido regresar si es que vas para allá. Un detalle simpático sobre este tercer tipo de relato, el de los aborígenes, es que si uno hace un seguimiento sobre las tribus que hablan sobre este tema de la tierra interna, da la casualidad de que todas estas tribus viven justamente en el ecuador del planeta. Lo que tendería a ser lógico, ya que debería ser la zona más estable, como para poder bajar. Los relatos de este tipo hablan de que se baja durante semanas y semanas, y que después se llega a un momento en que periódicamente llegan ráfagas de un viento fuertísimo, que hay que agarrarse con uñas y dientes de donde sea, esperar a que pase y ahí aprovechar de bajar todo lo que se pueda. Viene el viento de nuevo, te agarras y seguís bajando hasta llegar abajo. Bien, el relato de Johans. Este relato cuenta de que él iba navegando con su padre y andaban por allá por el Polo Norte, y, y cometieron un par de maniobras equivocadas tratando de llegar a una isla, y se metieron en unos bancos de iceberg y tuvieron que ir tratar de pasar con el bote rompiendo el hielo, pasar, hasta que llegan, hasta que ellos llegan, y llega un momento en que dicen que claramente se veía la diferencia entre el agua dulce y el agua salada del océano, y deciden adentrarse a estas aguas. Ese detalle es curioso porque los icebergs flotan porque son de agua dulce. ¿De dónde salen los icebergs? Es un misterio que aún no se resuelve. Sabemos que las paredes de hielo, la parte de afuera del hielo del polo norte o del polo sur, se terminan desprendiendo por peso, caen al agua, flotan y salen y terminan flotando en el mar. Pero, ¿de dónde viene esa agua dulce? Podrán decir, es acumulación de la nieve y todo eso. Pero en realidad, por la forma del toroide electromagnético en la parte de arriba, en esa zona se producen vacíos climáticos, y por ende el viento tiende a girar alrededor de ese lugar, así que las tormentas no logran llegar a ese punto, así que nunca nieva en ese lugar. De hecho, hay varios documentales sobre la Antártica, y si en donde entre más se acercan al polo cero, menos nieve hay, y comienza a haber, incluso hay agua líquida, agua altamente cargada en metano, curiosamente. Eh, Supuestamente Johans, con su padre, entran a la tierra interna y se encuentran esta realidad maravillosa en donde es de día todo el tiempo y está este viento cálido. Y según este relato, tardaron 2 años en cruzar desde el polo norte por donde se metieron, pasaron por dentro, navegaron y llegaron a este otro, y salieron por acá. Y lamentablemente hubo un accidente y el padre muere poco tiempo después de salir. Que es un detalle que me hace sospechar que la historia no es tan así. Está curioso que hayan pasado 2 años de aventura por una tierra desconocida y se venga a morir justo afuera. Está como
Está medio raro. El último relato, que quizás es el más conocido, sería el del comandante Beard, o el almirante Beard, en donde sucede algo curioso, ya que él oficialmente jamás habló de esto públicamente. Se le hicieron entrevistas, fue a la tele y jamás habló de la Tierra Hueca. Lo que se sabe sobre él y la Tierra Hueca viene de la bitácora de vuelo de esa misión en particular. La bitácora dice que se encontraban volando por el Polo Norte y la razón de hacer esto era la Guerra Fría. Básicamente querían saber si los rusos estaban tratando de llegar a través del Polo Norte o si tenían base o estaban haciendo algo allí. Y en la bitácora dice que van volando tranquilamente y piolita sobre el Polo Norte y que de pronto dejan de ver hielo, comienza a haber vegetación, comienzan a ver unos grandes animales peludos abajo. Cuando empiezan a ver bien se dan cuenta que son mamuts. Los instrumentos de vuelo indicaban que estaban volando al revés y eso era sumamente extraño. Cuando de pronto el avión se detiene en el aire y comienza a ser, eh, por así decirlo, llevado como con un radio tractor y es depositado en el piso. Cuando ellos bajan, se dan cuenta que hace mucho calor y se quitan gran parte del abrigo y todo lo que andaban trayendo para abrigarse. Y, y el comandante, el almirante Beard, comienza a recibir un mensaje telepático y les dice que estén tranquilos, que necesitan hablar con él y que con solo con él, que solo con él, que solo se lo van a llevar a él, que descuide que todo va a estar bien. Él luego dice que aparece una persona relativamente aria, como de nuestro porte, y venía transportándose en un disco plateado, llega junto a él y aparece otro disco y le pide que se suba, se lo lleva y él dice que al poco tiempo comienza a ver una ciudad como de cristal y le dicen que los ancianos necesitan hablar con él. El, eh, y esta gente, que serían en teoría Eremis, le dicen que, que cuando vuelva se reúna con los líderes del planeta y les explique que no hay que utilizar energía nuclear porque están destruyendo realidades al hacer eso. Si destruyes materia, algo está destruyendo en las demás densidades, porque todo está conectado. Que por favor dejemos de hacerlo. Luego de esta conversación, el almirante lo regresan, toma su avión, lo mandan para afuera, él regresa, se reúne con la ONU porque le dieron las instrucciones de que la información que le dieron la revelara solamente frente a los representantes de todos los gobiernos, y así lo hizo. Y todo lo que les dijo, le dijeron que ya lo sabían y que no le podían hacer casos, que iban a seguir haciendo lo mismo, y que tenía prohibido hablar de esto por el resto de la vida. Que si la hablaba, iban a haber consecuencias. Y básicamente por esto el almirante Byrd nunca hizo referencia al tema, pero sí se filtró la bitácora. ¿Qué más les puedo añadir? Bueno, algo que no mencioné sobre las refutaciones sobre la Tierra Hueca es que normalmente utilizan un modelo estilo huevo, cascarón de huevo, para referirse a la Tierra Hueca. Entonces, lo que hacen dicen, no, es que si la Tierra es hueca, no podría soportarse a sí misma. No, el juego no es así, hay que respetar Phi. Phi está presente en todo. Así que es un tercio hueca y de hecho el minisol es de un tercio de ese espacio.
y se nos vuelve a presentar el símbolo de los tres círculos concéntricos, uno dentro del otro. La primera fuente, la segunda fuente y la tercera fuente. Ese es el símbolo del libro Durante. Eh, bueno, supongo que eso sería. Espero poder haber resuelto el tema de por qué no colapsa el planeta, el tema de cómo funciona la gravedad dentro del planeta. Y, y eso. Espero que les sea útil. Gracias por su tiempo, chicos. Hasta la próxima. Ah, no, ciertamente. Falta. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4. Bien, la Tierra Hueca ganó 4-5. La Tierra plana tuvo medio punto, nada más. Por el tema este de que la Luna sí está dentro de la atmósfera terrestre. Y eso. Hasta la próxima, chicos. Gracias.